Estar aquí. Salieron Ahora nuevamente por segunda ocasión, en el tercer año, nos acompaña Faustino. Muchas gracias por participar en esta sesión especial. Esperemos, bueno, yo quiero para que contribuir para que se quede como un área. Yo he estado platicando en eso, pero luego platicamos a ver si conviene o no conviene, ¿no? O dejarlo como un área, pero los de la Sociedad Matemática Mexicana me dicen que sí, que porque sí. Entonces, muchas gracias, Faustino, por nos vas a platicar. Ok. Sí. Sí, muchas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Sí se escucha bien? ¿Es suficiente el volumen? Ok. Ok, bueno, aquí está el título de mi plática, aquí están mis datos. Mire, pues todos nos conocemos. Se me hace que vámonos mejor a la cafetería. Ok, entonces, bueno, les voy a platicar sobre patrones que surgen, que tienen como mecanismo un efecto combinado entre una bifurcación de Hopf y aspectos de una bifurcación de Turing. Después diré qué. Y particularmente me voy a centrar en dos tipos de dominios, dos variedades con crecimiento. Es un ingrediente novedoso al incorporar este factor en este tipo de mecanismos, particularmente en el toro y en la esfera. El trabajo es de carácter más matemático y de simulación numérica. No les voy a platicar de un sistema en particular donde esto tenga relevancia, sino esta es una exploración en un esfuerzo en aras de entender los aspectos espaciotemporales en un tipo de sistemas. ¿Sale? Entonces, esa es para que no me digan, ¿y eso en qué sistema tiene sentido? Entonces me curo en salud. Sale, ¿quiénes somos? Miren, este trabajo lo hemos hecho las personas que están aquí. Andrew Krause es del Wolfson Center of Mathematical Biology, del Instituto de Matemáticas de Oxford. Jorge Castillo, de la Universidad de Matemáticas de la Universidad de Guerrero. Pablo Padilla, de Limas, y yo. Y bueno, este equipo acabamos de sacar un producto que ahí aparecen los datos. Vean, recién apareció la versión electrónica, ahorita, hace un mes. Entonces, creo que esta es la primera vez que se presenta en público este trabajo. Entonces, recién salido del horno. Entonces, les voy a platicar un resumen del trabajo. Tiene muchos detalles técnicos, muchas cuestiones técnicas, pues que hacen imposible verlas en la exposición, y también muchas cosas de discusión en el camino que también pues el tiempo no da como para ver los detalles. Si quieren, tomen la información de la página donde está y ahí podrán ver más detalles. ¿Sale? Entonces, la organización de la plática. Quiero hacer una introducción de carácter general. Creo que parte de la introducción me la ahorró Pedro, cosa que le agradezco. Después de la introducción platicaré, ya me voy centrando hacia las geometrías particulares que me interesan, que es el toro primero, después la esfera, y al final algunos comentarios. Igual también son de carácter muy general. En el artículo viene mucha más información. Ok, entonces, bien, en la parte introductoria, de lo que se trata es de estudiar la dinámica que surge de procesos internos en los sistemas. Y Pedro lo dijo muy bien, es el resultado de interacciones internas y que producen a un incremento en su organización. Esto en su momento entró aparentemente en una discusión, en una visión distinta con lo que dice la segunda ley de la termodinámica, que lo que dice que en sistemas cerrados la entropía es o constante o decrece. ¿Decrece? No, ¿aumenta? Crece. Y si uno interpreta la entropía, como a veces se hace, como una medida del orden, entonces lo que nos dice es que en un sistema cerrado se desordena al transcurrir el tiempo. ¿Va?
Por otro lado, en los 70s, un premio Nobel en química, Ilya Prigogine, introdujo un concepto muy importante que se conoce como el nombre de estructuras disipativas. Y estructuras disipativas, en términos, así dicho en palabras, lo que se trata son sistemas termodinámicos abiertos, fuera del equilibrio, que mantienen un orden espacial y temporal, mientras que haya un flujo de materia y energía. Y en el caso de los seres vivos, no solamente es orden espacial, temporal, sino además funcional. Noten la diferencia con respecto a lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Para el concepto de estructura disipativa se trata de sistemas abiertos fuera del equilibrio. ¿Sale? También en otros contextos se habla de orden en el borde del caos, se habla de autoorganización, como bien lo expresó Pedro, y ese tipo de cuestiones son relevantes en biología, en particular en morfogénesis, es decir, en la búsqueda de los mecanismos subyacentes al origen de las formas biológicas, ¿no? Y bueno, y para estudiar este tipo de cuestiones, pues ha habido de todo, ha habido pseudoexplicaciones basadas mucho en un tipo de religión, básicamente, que es la evolución por selección natural. Una especie de, ¿cómo le llamas, Pedro? Tú tienes una frase para esta parte. Bueno, pero la visión, yo me voy a pegar a la visión estructuralista, que es, según la cual, bueno, y que enunció de una forma muy precisa, muy bella, hasta poética, Darcy Thompson, un científico escocés que es erudito y visionario. Lo digo en estos términos, lo cito tal cual: el hecho de que muchas formas biológicas parecen seguir reglas matemáticas o geométricas sencillas indica que la existencia de fuerzas de constricción en su crecimiento es una explicación más parsimoniosa que la selección natural. Esta discusión que dije hace un momento. Y esta otra cita, básicamente lo que dice la segunda, dice es que todo lo que es materia y en distintos tipos de sistemas, vivos o no vivos, básicamente son materia. Y en tanto que materia, pues está sujeta a las mismas leyes, sin importar ni escala espacial ni escala temporal. Todo absolutamente está regido por leyes físicas en el sentido amplio de la palabra. Ajá. Lo dice de una forma muy bella, si quieren leanlo con el cuidado que puedan. Para concluir, que tejido, célula, concha y hueso, hoja y flor son asimismo parte de la materia, y es obedeciendo a las leyes de la física que sus partes se han formado, ajustado y configurado. Esto se puede reformular diciendo que, como lo hicieron Brown, West y Enquist, diciendo que todos los seres vivos, independientemente de la escala espacial, usan las mismas estructuras moleculares y pautas bioquímicas para persistir y reproducirse. Los principios matemáticos y físicos son universales, pero sus consecuencias biológicas dependen en buena medida del tamaño. Entonces, en esta línea de pensamiento nos encontramos con Turing, en la línea de pensamiento estructuralista, básicamente. Él, en un artículo de 1952 que se llama Las bases químicas de la morfogénesis, propone básicamente, sin ignorar otro tipo de procesos involucrados en la emergencia de patrones, en la morfogénesis, pero él centra su atención en solo dos procesos y menciona que hay otros, particularmente las propiedades elasticomecánicas del material de tejido, por ejemplo. Pero él centra su atención básicamente en dos, diciendo que él se va a fijar solamente en ellos, sin ignorar los otros. Dice: la teoría propuesta no hace uso de nuevas hipótesis, solo sugiere que ciertas leyes físicas bien conocidas serían suficientes para dar cuenta de muchos de los hechos de la morfogénesis. Y en forma conceptual, ¡ay! ¿Qué pasó? Aquí. A ver, ¿así? ¿Qué hace esto? A ver, el más cercano es para avanzar, ¿quedamos? Sí. Se sugiere.
Lo que hace es decir que dos procesos químicos son los relevantes, se va a fijar en ellos, y es reacción química y difusión de las sustancias a través del tejido. Básicamente eso es lo que dice. Y adelanta un poco conceptualmente su propuesta de mecanismo. Básicamente dice que a partir de la perturbación de un estado estacionario y homogéneo inicial, perturbando aleatoriamente, bajo ciertas condiciones, la concentración de estas sustancias evolucionan bajo los mecanismos de reacción y difusión, evolucionan hacia patrones estacionarios. Esos son los mecanismos, los patrones de Turing, según su propio mecanismo. Desde luego no es el único, es una propuesta. Entonces, esto formulado matemáticamente, lo que quiere decir para dominios fijos es que si uno piensa en dos sustancias que reaccionan y se difunden, entonces si la concentración de uno es U y la concentración de otro es V, entonces U y V satisfacen este par de ecuaciones diferenciales parciales, donde la parte difusiva está en estos términos, que básicamente provienen de la formulación de la ley de Fick, según la cual la difusión de una sustancia es en dirección opuesta al gradiente de su concentración. Y las funciones f y g darían cuenta de la cinética involucrada. La forma explícita de f y g pues dependen de la cinética química que se considere. Ajá. Y bueno, este sistema de ecuaciones de reacción-difusión, si uno le añade las condiciones iniciales y las de frontera, que típicamente las que se consideran son de cero flujo en la frontera, pues completan el problema matemático a estudiar, ¿no? Lo que está en amarillo es en palabras de nueva cuenta el mecanismo de Turing. El mecanismo de Turing se origina a partir de un estado estacionario y homogéneo en el espacio de las concentraciones, que es estable ante perturbaciones temporales, pero inestable ante perturbaciones espaciotemporales. ¿Sale? Uno puede dar las condiciones matemáticas para que se dispare el mecanismo de Turing, y esas se pueden establecer en 4 condiciones cuando el dominio es fijo. En estas 4 condiciones, cuando el dominio es fijo. Lo que dice la primera es que, las primeras dos, lo que dicen es que el estado estacionario y homogéneo sea un atractor. Eso es lo que dicen las dos primeras. Y las dos segundas básicamente lo que dicen es que esa distribución estacionaria y homogénea inicial se desestabilice a través de una perturbación, y estas dos condiciones garantizan que esto ocurra. Dígame. Perdón, Mr. Fausti. Dime. El F y G representan entonces las ecuaciones del sistema, digamos, y U y V son las variables que están... U y V son las variables de estado, sí, claro, genéricamente. En el caso particular de reacciones químicas representarían la concentración de las sustancias, claro. U y V. Y F y G representan la cinética, la interacción, para ponerlo en términos ecológicos, los términos de interacción. Sí, la velocidad con la que cambia. Exacto. Si te fijas en la parte, solamente la parte homogénea, sin difusión, entonces eso correspondería, si te fijas, sin difusión, a esta parte solamente. Entonces esto corresponde a la cinética, los términos de interacción, que son, para el caso de dinámica de poblaciones, pues puede tomar formas distintas, que sí, no el movimiento está en la parte difusiva. Perdón, claro. Sí, no. Esa es la forma como interaccionan. En cada punto es decir, estas funciones U y V están evaluadas en cada punto y en cada tiempo. Entonces, la cinética local la dictan la forma de las funciones f y g, y esas son no lineales, normalmente. Bueno. Entonces decía que aquí están las 4 condiciones necesarias para que se dispare el mecanismo de Turing. Ya dije qué representa cada una de ellas. Sale. Bien,
Para el caso particular que voy a presentar, me voy a restringir a una cinética de origen fisiológico, de dinámica de propagación de impulsos nerviosos a través de la neurona, de la membrana neuronal, y es la síntesis de, bueno, es un modelo que a su vez resulta de una simplificación de un modelo más general, que es el de Hodgkin-Huxley, y este se conoce como el modelo de Fitsug-Nagumo, que básicamente se reduce a dos variables importantes. Las funciones f y g, Álvaro, las funciones f y g para este caso particular toman estas formas, ¿sale? Donde los parámetros aquí aparecen C, A y B son positivos. Y esos provienen básicamente, les decía, de una reducción del modelo clásico de Hodgkin y Huxley, donde U en este caso representa el voltaje. O sea, esto a lo que voy es que, a diferencia del mecanismo de Turing, donde él supone sustancias, en este caso particular, la variable de estado, una de las variables de estado es el potencial de acción, que eso viene asociado a lo que se llaman sistemas excitables. Entonces, de lo que voy a hablar es de emergencia de patrones en sistemas excitables descritos por la dinámica de Fitsug y Nagumo, en dominios con crecimiento. ¿Sale? Entonces, con este par de funciones para definir la cinética, considerando dominio fijo, el sistema de reacción-difusión toma esta forma, reescalando apropiadamente las cuestiones, ¿no? Aquí de manera que aparezca como cociente de difusión 1, y aquí D es el cociente de las respectivas cocientes de difusión. ¿Sale? Entonces, esto es para dominio fijo. Está muy documentado en la literatura el papel que juega, el papel relevante que juega, el hecho de que el dominio donde se llevan a cabo esta emergencia de patrones, pues no son fijos, y que incluso la geometría misma puede cambiar. Por ejemplo, en este, que es un ejemplo muy socorrido, muy citado, es el pez Pomacanthus emperador, creo debe ser. En este pez, por ejemplo, ocurre que de pequeño tiene franjas transversales, y a medida que va creciendo, por cada 2 franjas transversales aparece una tercera. ¿Se fijan? A medida que va creciendo. ¿Sí, Manuel? Nada más es por el lenguaje. Esto de dominio no fijo, ¿es también lo que se conoce como frontera móvil? No. 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 Es otro tipo de... Exacto, sí. Para allá voy. Ahorita voy a... Sí, la frontera móvil es simplemente agarrar la frontera y traértela, ¿no? Sí, se va a mover. Ajá. Pero aquí el proceso de crecimiento es un proceso de crecimiento interno debido a las variables endógenas, ¿no? ¿Sale? Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es la propuesta, nuestra propuesta respecto a la incorporación del crecimiento? Entonces, hace tiempo publicamos un trabajo en el 2004, en el cual, a partir de primeros principios, básicamente de mecánica de fluidos, el teorema de Reynolds, uno puede incorporar el factor crecimiento y la curvatura. O sea, características locales del dominio, como la curvatura gaussiana, típicamente, más el factor crecimiento pueden ser incorporados. Para ello, lo que se hace es definir una superficie, una variedad de dimensión 2 metida en R3, parametrizada de esta manera. Ajá. Y bueno, uno se fija en estos términos, H1 y H2, como las normas de la variación de la superficie en cada dirección, para cada tiempo. Ajá. Y entonces uno reescribe, uno piensa que el mecanismo que tienes es de tipo reacción-difusión sobre esta variedad de dimensión 2, y entonces el sistema toma esta otra forma, ya, sobre esta variedad. Ajá. Realmente el sistema se puede a su vez reescribir si uno define un operador que generaliza el clásico de Laplace,
que recibe el nombre de Laplace-Beltrami, y ese operador es el que está definido aquí. Ajá. Y entonces, en esos términos, el sistema de reacción-difusión sobre variedades con crecimiento, ahorita voy a precisar más todavía lo del crecimiento, toma esta forma, la forma 14. Y las geometrías en las que me voy a fijar son el toro lo suave, aquí alguien le dio una mordida, unas mordidas con dientes disparejos a las dos, son ese toro y la esfera. Sí, la pixelada se echó a perder cuando lo puse aquí. Sale. Entonces, para el toro. Lo que me voy a, como sabemos, está parametrizado de esta manera, donde R es el radio externo y R mayúscula y R minúscula es el radio interno de la dona. ¿Sale? Y voy a pensar en esta función ρ de t como lo que le voy a llamar la función de crecimiento. Y el que aparezca de esta manera, dime. Tendría que ser 0 menor que R mayúscula. Está mal, me di cuenta anoche que estaba revisando claramente. Sí, están invertidos, lo iba a comentar, claro. Sí, me di cuenta anoche. En el artículo está bien, a la hora que lo... pues pasa, ¿no? Claro, esto es una barbaridad ahí. Ahora sí, como diría un profesor que tuvimos, ¿verdad, Pedro? Cuando yo escribo esto, estoy escribiendo esto otro. Entonces, cuando aquí aparece menos, quise decir, menor, quise decir mayor. ¿Sale? Entonces, les decía, pensando en el toro parametrizado de esta manera, con los términos que están en paréntesis rectangulares, y pongo esta función detrás, ρ de t, y a esa le voy a llamar función de crecimiento. Y entonces el que lo ponga de esta manera, la ρ multiplicando a las 3 entradas de la variedad, eso lo que dice es que el toro crece en la misma cantidad en las 3 direcciones. Ese se llama crecimiento isotrópico. Entonces me voy a referir a crecimiento isotrópico en lo que sigue. Ajá, ¿sale? Es decir, crece en la misma cantidad en todos lados. ¿Sale? Entonces, si uno hace los cálculos de los términos que entran en el operador de Laplace-Beltrami, uno hace las cuentas y reescribe uno el sistema de Laplace de reacción-difusión en términos del operador de Laplace-Beltrami, y para esta geometría particular el sistema se lleva a esta forma. Vean esta parte de aquí. Como que esta parte de aquí proviene de la parte solamente difusiva. Ahora la ρ depende de t, entonces tendríamos, si lo interpretamos como un coeficiente de difusión, tendríamos un coeficiente de difusión que depende del tiempo. Y multiplicado por este otro factor. Y aparece un término que es exclusivamente debido al proceso de crecimiento. Ese término es un término de dilución, debido solamente por efecto del crecimiento, que uno gruesamente lo puede pensar de la siguiente manera. Por ejemplo, piensen en un globo. Piensen que lo están inflando. Pónganle una gotita de tinta encima. Por el efecto de inflar y que aumenta su tamaño, la densidad local, solo por el efecto de crecimiento, disminuye. Ese es el equivalente, ese término de aquí. Es un término de dilución que proviene exclusivamente del crecimiento. Y está dado como coeficiente de difusión, como razón neta de crecimiento, justamente la velocidad instantánea de la función de crecimiento dividida entre ρ, la tasa relativa, ¿no? Y lo propio para B. Entonces tenemos esta ecuación para B, de forma análoga. Ahora, una cosa que es interesante y que nos dimos cuenta, yendo un poquito hacia atrás, vean el término de dilución, que les acabo de comentar. Fíjense, vean el término de dilución, aparece la derivada ρ punto sobre ρ. Ajá. Entonces eso sugiere, así como forma de facilidad, pues tómate una ρ adecuada, de tal suerte que esa cociente sea sencillo. Y pues ni modo, pues nos dimos cuenta y pues le hicimos caso. Propusimos como función de crecimiento una exponencial. Y entonces eso tiene la ventaja de que el término de dilución se transforma en constante,
de suerte que uno pueda redefinir las partes cinéticas, F y G tilde, de esta manera, en términos de las de antes, menos el término de dilución. Y entonces, el término de dilución que ahora permanece, es constante, ¿verdad? Y se transforma en ese término. Ajá. Y entonces, eso se puede reabsorber en la parte cinética, simplemente redefiniéndolo. ¿Sale? Sí, eso nada más es un artificio que ustedes hicieron, porque la RO en principio podría... Eso quiere decir que lo que voy a hablar es un caso particular de crecimiento isotrópico y exponencial. Ya, entonces vamos delimitándolo, eso es lo que estoy diciendo. Ahí. Porque en principio la idea es la misma para cualquier RO, digamos. El modelo. Salvo que los análisis se complican, porque ahora tienes un operador en el cual el tiempo interviene explícitamente. Pero si es crecimiento isotrópico y exponencial, se amoló. La parte de crecimiento entra aquí, en K. ¿Sale? Y bueno, ya en estos términos uno puede hacer los cálculos para dar el espacio de parámetros en los cuales tienen lugar las distintas bifurcaciones, ¿sale? En estos nuevos términos. En particular, uno puede dar condiciones de suerte que las seroclinas se intersecten en un único punto positivo, en la parte cinética. Si uno da estas condiciones, uno puede asegurar que este punto existe y es solo uno positivo, ¿sale? Y ese define una solución estacionaria y homogénea del sistema de reacción-difusión. Ese es el estado al que se refería Turing. Él es el que nos va a servir. ¿Sí estamos? No se me duerman, porque si no me lo contagian y si... ¿Perdón? Bien, para el caso de, bajo una serie de supuestos, aquí las cosas son, en general, no son sencillas, en general, para cualquier RO, pero para nuestro caso de la RO y crecimiento isotrópico, uno puede dar condiciones necesarias para que se dispare el mecanismo de Turing, son las 4 que aquí aparecen, para el nuevo sistema de reacción-difusión, ¿sale? Se pueden hacer las cuentas, ¿no? Como dije, esto me lo evito, pero es la versión que toman las 4 condiciones que puse al principio para el nuevo sistema, estas 4, ¿sale? Y lo que vamos a hacer, así para incorporar la parte de ¿cómo se llama? De Hopf, es lo siguiente. Fíjense, estas dos condiciones serían el equivalente a que el estado estacionario y homogéneo sea un atractor. Lo que vamos a hacer es esta condición, vamos a escoger un parámetro de manera que la condición 1 transite de ser negativa a ser positiva y por tanto el punto de equilibrio deje de ser atractor, se desestabilice, y eso dinámicamente, como sabemos, tiene un precio dinámicamente bello, que es la emergencia de una bifurcación de Hopf, la emergencia de un ciclo límite. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger un valor del parámetro de suerte que esta condición transite de ser negativo a ser positiva, con el precio que ya dije, el precio dinámico de la emergencia. ¿Mandé? Esa es la traza de... Esa es la traza, exactamente, sí. Sí. ¿Sale? Entonces, es así, dicho en palabras, esto es la idea, y entonces mantenemos las siguientes 3 condiciones tal cual, que son las que corresponden al mecanismo de Turing, y la primera la sustituimos, la hacemos transitar de ser Turing en un escenario, cambiamos el parámetro a ser Hopf, y consideramos esa combinación como el mecanismo de Hopf-Turing. ¿Estamos? Sí. Órale. Hay muchas cosas aquí técnicas, perdón, pues así está el asunto. Pero está claro. Sí, estoy tratando de transmitirles las ideas, así, donde esto es posible, ¿no? Entonces, efectivamente, escogimos como parámetro de bifurcación a C y determinamos el valor crítico de C a partir del cual, para valores de C mayores que C estrella, ahí está, el sistema homogéneo tiene un ciclo límite. Y para valores de C menores que C estrella, es el mecanismo de Turing tal cual. Pero si C transita, se va hacia mayor que C estrella,
entonces aparece el ciclo límite en la parte cinética. Entonces nos va a interesar ver cómo transitan los patrones del régimen Turing a Hopf. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bueno. No se me duerman, porque si me lo contagian ya... Bueno, ya me lo están contagiando. Sale. Ok. Miren, entonces lo primero que hicimos con las desigualdades anteriores, fijando A, B, y otro parámetro que aparece por ahí, I, que en la interpretación de Fitz-Nagumo es la corriente aplicada. Entonces, fijando A, B e I, nos dimos cuenta que las cosas se pueden hacer depender solamente de la razón de los coeficientes de difusión y del parámetro C para distintos valores de K. Y entonces lo que logramos ver es construir este espacio de parámetros en los cuales en el morado, en la región morada, son combinaciones de C y D, donde el punto de equilibrio es un atractor. Después en la región azul, que por aquí empieza a aparecer la región azul, una región muy pequeña, ¿verdad? Empieza la parte de Hopf, y a medida que K aumenta, esta región es mayor, ¿verdad? Es mayor, y que si es mayor todavía, la región donde se da Hopf es más grande, y donde se da el efecto combinado de Turing-Hopf es la región amarilla. Entonces, este es el espacio de los parámetros que resulta relevante explorar, explorar desde el punto de vista de la dinámica espacio-temporal, ¿sale? En particular, las hipótesis que hay detrás, además de la isotropía y crecimiento exponencial, es que es crecimiento en poco tiempo relativamente, no es asintótico el asunto, porque para tiempo asintótico las condiciones que acabo de poner como necesarias para que se dispare el mecanismo ya no son válidas. Esto se puede ver. Entonces, consideramos estas condiciones iniciales una perturbación del estadio estacionario y homogéneo, que es una distribución gaussiana espacial, normalmente distribuida, con media cero, desviación estándar muy pequeñita. Y estos términos de perturbación aseguran que el ruido es pequeño, mucho más pequeño que el estado estacionario, pero suficiente para excitar los modos que provienen o de Turing o de Hopf. Esto de los modos tiene que ver con la perturbación espacio-temporal que se le impone, ¿no? Porque se puede descomponer esa perturbación en términos de ondas planas, digamos, dicho gruesamente, ¿no? Desde la parte numérica, lo que se utilizó fue elemento finito, utilizando este software, COMSOL. Y bueno, ahí están algunos detalles técnicos respecto a la cuestión numérica. En fin, hicimos... las simulaciones se hicieron no solamente con esta, sino también se hicieron con otro software, en el mismo régimen de parámetros, con objeto de asegurarse de que las cosas van bien, ¿no? Y utilizamos un criterio de convergencia numérica, el CFL, que es Courant, Fritz, ¿alguien más? Lewy creo, Fritz, sí. Es un criterio que te asegura la convergencia numérica. Y hicimos las simulaciones con otro software también, para comparar. Y las cosas salieron muy bonitas, salieron muy padres. Entonces, estas son patrones de Turing. En el primer renglón, es un toro pequeño. El radio mayor es 20. El radio menor es 1/3 del radio grande inicialmente. Entonces, esto aparece, vean ustedes a medida que, esto es sin crecimiento en el régimen de Turing, sin crecimiento, a distintos tiempos. Ahora,
El de abajo es un toro mayor, es con R80, ajá, 80, y vean ustedes la forma como se transita de esta distribución en U. Aquí lo que estamos poniendo es U solamente, U, que es el voltaje, ¿no? Entonces se llega a esta configuración después de algún tiempo, que básicamente es una configuración con simetría que es hexagonal, ¿es hexagonal? ¿O es 7? 1, 2, 3, va. Sí, creo que 7. Y después, vean aquí, estos son toro pequeño sin crecimiento, toro pequeño, toro grande con crecimiento, y toro, es R igual a 20, pequeño, pero con crecimiento. Ahora sí es con crecimiento, la K es pequeña, crecimiento lento, ajá, pero crece, fíjense. Este de aquí es 4 veces el inicial, este de aquí. ¿El tercer renglón respecto al primero son todos iguales inicialmente? Inicialmente, Sí. el primero, el de la primera es sin crecimiento y el tercero es con crecimiento. Inicialmente son... Exacto, sí, exacto. Sí. Entonces vean cómo el factor crecimiento influye de forma determinante, de forma dramática en el tipo de selección de patrón, ¿no? Aquí la siguiente también son patrones de Turing en otro régimen de parámetros, en el espacio que les mostré al inicio, ¿no? Entonces, vean de nueva cuenta, aquí son el primer renglón es un toro pequeño, ajá. Vean el tipo de patrones ahora, ¿no? De las motas de hace ratito, ahora hay regiones en las cuales aparece alta concentración de U, ese es el rojo, baja concentración de U es azul. Uh-huh. ¿Eso es independiente de las condiciones iniciales? De las condiciones iniciales que sean perturbaciones de ese tipo, ¿no? En particular, las distribuciones iniciales, ahí cómo las eligieron. Como dije, es una perturbación de los estados estacionario y homogéneo con una distribución gaussiana. La perturbación y con desviación pequeñita, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta, déjame. Sí. A ver, en el del medio, el tamaño fijo, pero grande. Exacto, el del medio. Exacto. El tamaño de la tercera columna en el tercero, el tamaño final, es decir... Sí, este de aquí el último. Respecto al tamaño del... Estos son del mismo, como del mismo. Es del mismo, exacto. Sí. O sea, el tamaño, el factor tamaño y el crecimiento juegan, están, sí. Después de eso, esto fue en el esquema de Turing, quedamos, ¿no? Este es en el esquema de Hopf. Y en el esquema de Hopf lo que aparecen son cosas muy interesantes porque aparecen, entonces para toro pequeño, el primer renglón, el segundo es para toro grande, sin crecimiento, en las dos primeras. Y en el tercero es un toro pequeño, pero con crecimiento. Y vean, las cosas evolucionan. Una de las cosas que aquí observamos es que el efecto de la bifurcación de Hopf juega un papel importante porque empieza a haber pulsaciones, así, encendido y apagado. Es decir, rojo se cambia a azul, vuelve a rojo, y así. Y eso es debido a la oscilación que introduce el ciclo límite. Uh-huh. Bien, creo que la siguiente es otra de ese tipo, en otro régimen de parámetros, con Hopf, en el régimen de Hopf. Uh-huh. E igual, ¿no? Con radio pequeño, radio grande, después con crecimiento, ¿no? De las cosas así relevantes que a mí me llamaron mucho la atención observamos que en algunos casos ocurría el flasheo, y en algunos casos, en otras simulaciones, también el movimiento a lo largo del toro. Uh-huh. Uh-huh.
Bien. Ok, en el caso de la esfera. Entonces la esfera igual la parametrizamos y ponemos término de crecimiento así en la misma proporción en todas las direcciones. Entonces el sistema de reacción-difusión toma esta forma que aquí aparece. Y hicimos un jueguito similar, es decir, fijándose en el espacio de los parámetros, primero en la configuración de Turing y después en la configuración de Hopf. Y esfera pequeña, esfera grande y después esfera con crecimiento. Así están, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta parte de aquí es, en términos cualitativos, tiene las mismas cualidades, las motas, que aparecían en el toro, ¿verdad? Así con simetría, ¿qué? ¿7? ¿O hexagonal? Ajá, ¿sí? Y este tipo de cosas también aparecían en el toro, así como manchas, motitas, ¿no? Y después patrones laberínticos, ¿se acuerdan? Patrones laberínticos. Esto fue, quedamos en ¿qué? En Turing. Turing, sin crecimiento, esfera chica, esfera grande. Con crecimiento, y los tres son de Turing, ¿sale? Este también es en el régimen de Turing. Es esfera chica, esfera grande y esfera con crecimiento. Una cosa que es interesante es que fíjense, con que hay un acuerdo interesante entre los patrones que surgen en esfera grande y en esfera con crecimiento, cualitativamente, vean. Es decir, el tamaño es central. Y esto debe ser de Hopf. En Hopf, una de las cosas que, bueno, si vieron con cuidadito en el caso del toro, hay zonas en las cuales se aprecian espirales. Aquí aparecen espirales un poco, igual, bueno, con esfera pequeña. Aquí es como que el espacio es pequeño relativamente, como para que se exprese con nitidez la espiral. Si la crecemos un poquito, empiezan a tomar formas ya más definidas, ¿no? Un poco más. Y esto efectivamente se ve, fíjense, aquí está, ¿no? Estas parecen las esferas que hacen en mi pueblo, las últimas, de Tlalpujagua. Fíjense, las últimas figuras lo que muestran es una intensa actividad, lo que le llaman turbulencia química en el otro contexto, ahorita empatándolo con lo de Pedro. Y bueno, esto, si lo pone uno en película, esto es una belleza. Esto es muy bonito porque las espirales hacen esto, así. Así. No, es que yo ya no lo traje en cinito. En cinito es muy espectacular. Creo que lo pusimos como material suplementario en el artículo. Sí. Y bueno, aquí hay retos matemáticos importantes que consideramos que vale la pena estudiar. Por ejemplo, la restricción importante que acá pusimos es que sea crecimiento isotrópico, que sea exponencial, que sea lento. Esas tres restricciones son muy fuertes. Realmente, si uno se plantea el escenario más general, es ya no función de crecimiento exponencial, una función que dependa del tiempo, pero eso entonces te lleva a un escenario en el cual el operador de Laplace-Beltrami tiene un término que depende del tiempo, lo cual, desde el punto de vista del análisis, lleva a un escenario que es matemáticamente muy rico, que es el estudio de las bifurcaciones de sistemas no autónomos. Que eso son cosas que se están haciendo ahorita, son cosas de ahorita, ¿no? Hay algo hecho, y en particular para este tipo de sistemas, pero en mi opinión, yo creo que la mayor parte de ello está por hacerse. Así, entonces, de hecho, nomás con el exponencial te queda autónomo. Nada más. Sí. Sí, este es en el espacio de las posibilidades, es un punto. Sí. Es lo que, o sea, sorry, pues es lo que podemos hacer.
lo que pudimos hacer. Y sí, lo que tenemos así digamos, como tarea, como reto, así para avanzarle, es estudiar el escenario de bifurcaciones en sistemas no autónomos. Entonces, este es un proyecto de más largo alcance. Quien quiera juntarse, más que bienvenido. Entonces les acabo de presentar pues un resumen. Hay muchos detalles que no dije. El artículo es gordo, es en el Journal of Theoretical Biology, que está ya disponible en versión electrónica. Toda la versión en papel creo que no aparece, todavía aparece como artículo en prensa. Entonces, este artículo va a aparecer en un número especial de Journal of Theoretical Biology en conmemoración de los 60 años de Philip Meiny. Tuvimos la fortuna de que nos invitaran a contribuir para este número especial y pues esta es nuestra contribución. Y muchas gracias por su atención. Y en el artículo está bien escrito las desigualdades de las R's. Cualquier duda la Las desigualdades no tengo problema con eso, pero me gustaría mucho saber qué herramienta están usando ustedes para estudiar los diagramas de bifurcación. Porque vi que en alguna parte exhibes ahí las regiones en el espacio de parámetros donde cambia la estabilidad, digamos. Y pues sí me gustaría saber, bueno, ¿con qué lo trabajaron? Bueno, no, realmente no aparecen diagramas de bifurcación. Son el espacio de parámetros. Perdón. Sí. Mal, sí. No, eso, exacto, sí, que es distinto. Sí, perdón. Sí, en algún principio uno de los autores estaba muy entusiasmado, que decía que eran los diagramas de bifurcación, le dije, no, esa es otra cosa. Bueno, esa es las regiones que ahí aparecen, las pintadas de violeta, amarillo, esas vienen de las condiciones necesarias para el mecanismo de Turing. Las 4 condiciones, de ahí vienen, fijando A, B e I. Y entonces hacer depender esas condiciones solamente de D, C para cada K. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué papel? K es en la función de crecimiento ρ, es E a la KT. Entonces K es la tasa intrínseca, ¿no? Sí, la tasa intrínseca. Okay, entonces De crecimiento. Para cada K. En los ejes, en el vertical está D, que es el cociente de los coeficientes de difusión. En el horizontal está C, que es el valor del parámetro de bifurcación. Y para cada K tenemos estos diagramas que puse. Sí, para cada K un diagrama. Exactamente, exacto, sí. una foto. Sí. Sí, eso me gustó, me llamó la atención. Y eso viene de las 4 condiciones, como bien apunta Manuel. No, nada más, lo isotrópico es que el coeficiente que la difusión no depende del punto, ¿verdad? No depende del punto. Es decir, porque podrías poner un coeficiente de una difusión que dependiera de X. Y eso podría ser otro punto de interés. ¿Sí? Es decir, tú tienes X, y aquí tú tienes una constante de difusión constante, pues, Sí. que no dependa del punto de la esfera en donde estás colocada, sino en todo punto de la esfera se está difundiendo Con distinto. Con distinto. Igual. No, sí, porque el operador de difusión es delta, ¿no? La segunda derivada, pues. Sí, para fijo. Constante. Para cuando es dominio fijo. Exacto. No, pero el coeficiente de difusión, lo que se llama coeficiente de Sí. lo podrías poner dependiente del punto X, Y, Z en la esfera o en el toro.
y entonces ya no te saldría isotrópico porque la difusión dependería de... A ver, el que pongamos la función de crecimiento multiplicando a las tres entradas, eso hace que crezca en la misma cantidad en las tres direcciones. Pero yo estoy hablando de la difusión, no del... Es decir, ¿cómo? Sí, cómo ahora eso se lleva ya en el término de difusión a que la parte difusiva le aparezca un término 1 sobre ρ de t al cuadrado. Claro. O sea, depende de t. Sí, exacto. Ajá, Pero exacto. no depende del punto del espacio. No, porque en la formulación al reescribir el operador de Laplace, pero ahora sobre la variedad cambiante, no aparece. No, el problema yo estoy de acuerdo. Ah, ok, en otro escenario. No, perdón, creo que no me expliqué. Que a lo mejor también tendría sentido, y es otra variación. Ah, ok. Así como puedes cambiar. Sí. Entonces ya lo explico. Ahora sí. Lo he dicho. Así como estás variando la forma en que crece. Sí. Es decir, ahorita la pusiste exponencial, pero podría crecer de otra forma. Sí. También podrías poner que la difusión, esa es otra variante. Sí. Es decir, que es exponencial, pero ahora la Ok, ya. Ok, sí. Ok. Sí, que fuera también dependiendo del medio, digamos, O sea, no- que se está moviendo la partícula. Sí. Sí, yo creo que es una posibilidad. Y la otra es pensar que el crecimiento no sea isotrópico. Es decir, que se crezca más en una dirección que en otra, por ejemplo. También es otra variante. Es otra variante que también la tenemos así como que en puerta. Exacto. De hecho, Andrew Krause, el cuate de Oxford, él ya acaba de sacar un trabajo sobre crecimiento anisotrópico. Pero es otra variante. Sí, Sí. sería interesante. Sí. Diga. Diga. Es el mismo punto por ejemplo, para modelar la retina, el crecimiento de los tipos celulares en la retina, ahí parece exhibir pues, varios de los patrones a diferente excentricidad o distancia. Ujú. O sea, primero las células son muy compactas y tienen muy regulares en el centro, que son solo los conos y solo de cierto tipo. Ok. Y con la excentricidad van apareciendo los bastones y forman algo parecido a estos patrones que están así. Las células van creciendo y la densidad va cambiando. Y la identidad de las células, por ejemplo, de los conos, tiene también esta diversidad de patrones muy parecida a nuestros. Ajá. Entonces, no sé, ok. se me ocurre que, o sea, ahí qué tipo de, bueno, la pregunta es qué tipo de suposiciones se tienen que hacer sobre el crecimiento. No sé si es anisotrópico, porque aquí con la distancia al centro, que es la fobia, es que cambia toda esta topografía de diferentes. Ok. Entonces no se me hace que sea anisotrópico en ese sentido. Ok. Es regular con la distancia. Pero la escala cambia. O sea, las células aquí son muy pequeñas y altamente regulares, compactas. De hecho, se ven como hexagonales, que era... Ok, sí, la simetría hexagonal. Y ya con la distancia, pues son células más grandes que están rodeadas por otros tipos celulares. O sea, los bastones empiezan a aparecer con cierta excentricidad, cierto tipo de conos empiezan a aparecer y las células son más grandes. Ok. Mucho más grandes. Los campos dendríticos también son más grandes. Ok. Entonces, no sé aquí qué tipo de crecimiento se da o qué tipo de supuestos se tienen que hacer para tener esa diversidad con la distancia, si es que se quisiera modelar. Mira, yo no conozco el caso, así no sé cómo crece la retina, no sé, pero de lo que dices es así muy cualitativamente hablando, lo que habría que ver es si la cinética involucrada, qué tipo de cinética tendría sentido para el caso de la retina. Porque aquí lo que yo mostré es un tipo particular de cinética, que viene de sistemas excitables. Entonces, lo que habría que ver es qué cinética es apropiada para el caso que mencionas. Y ahora, por el tipo cualitativo que describes, yo pensaría que a lo mejor se pudiera ser útil este enfoque. Varios
varias escalas, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí se me ocurre que la escala no es uniforme aunque es una variedad, sí, sí es una esfera, sí, puede considerarse que es una esfera, con la distancia a cierto punto, que es el centro, ese centro que es la fobia, donde tenemos la máxima definición, sí, la más resolución. Resolución. Ese es como el centro, y a partir de ahí la excentricidad empiezan a aparecer, o sea, las células para empezar son más grandes, o sea, con la distancia se vuelven más grandes. Entonces, como que se exhiben múltiples escalas, a pesar de que la variedad sea esposa, bueno, ya deja de crecer así, pero el patrón final es que tiene las múltiples escalas. ¿Pero cambia la forma de la célula a lo largo de ese proceso? Sí, ¿Cambia la forma? Sí, porque en el centro se ven hexágonos. Entonces no es este tipo de crecimiento que O sea, en el centro son hexágonos, pues la densidad es altísima. Y solo hay cierto tipo celular, que son cierto también, no todos los conos están ahí presentes. Por ejemplo, los azules no están presentes. Y o sea, si tú coloreas qué tipo de fotorreceptores, empiezan a aparecer ya con cierta distancia los bastones, y también la distribución es bastante diversa de los fotorreceptores de los conos, de los 3 tipos que tenemos. Pero las células sí son más grandes y más grandes con la distancia. Pero sí se podría, yo tal vez, pero la forma en que está creciendo tendría, es decir, no sería como la homotesia que tú estás poniendo. Sí, no es isotrópico. Sí, es lo que dice que es. Ahora hay algo que se ya preguntan, ya de que... Ya en esa. Ya en esto, sí, digo, nada más así de especular, la forma en que crece también podrías hacerlo que dependiera también de la concentración, ¿sí? ¿Me entiendes? Y también podría tener sentido. No, claro que sí. Exacto. Sí. Justamente no, porque eso puede ser como un elemento quimiotáxico, digamos, de alguna forma, pues que... Sí, puede depender de la concentración de la propia población o de la concentración de otra población. Exacto. Si pones estructura en el tipos de células, de varios tipos de células, a lo mejor depende de otra. Claro, sí. Y entonces habría tanto difusión dependiente de la densidad de ella misma, pero también difusión dependiente de la concentración de la otra, que es quimiotaxis. No sé cómo se diga. Quimiotaxis. Bueno, yo lo digo quimiotaxis. quimiotaxis. Quimiotaxis, pero que ya el elemento quién sabe cuál es su objetivo. Está fácil. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.